Escuchan a Radio Colosal. Estamos en www.radiocolosal.com para Ecuador y para el mundo. Con nosotros, Anita Mercedes Galarza, a quien le saludo de la manera más comedida. Anita, buenos días, bienvenida a través de Radio Colosal. Arrancamos por algunos temas. Los de última hora. Ayer la Asamblea Nacional decidió censurar al señor Cristian Cruz. 124 votos para sacarlo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y creo que está bien. Pero nos siguen faltando muchos, ¿no? Por ejemplo, la señora Tamaín. ¿Cuál es tu opinión sobre todos estos temas? Un placer. Bienvenida a través de Radio Colosal. Buenos días, Fernando. Buenos días a todas las personas que nos están acompañando en esta mañana. Y mejores deseos para todos ustedes. Más allá del trabajo que realiza la Asamblea Nacional, tal vez de forma extemporánea, porque han tenido muchos meses para realizar su trabajo de fiscalización. Solo dos funciones tienen otorgados por la Constitución de la República, que es legislar y fiscalizar. No tienen que hacer nada más que eso y le queda debiendo mucho al país. La tarea se la va haciendo los medios de comunicación, por ejemplo. Se supo del carnet de discapacidad del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, no por la fiscalización de la Asamblea Nacional, por su investigación, por sus pedidos de información, sino por un reportaje del medio digital La Historia. En todo caso, ya fue destituido por la Asamblea Nacional. El consejero Cruz ha mencionado que tomará sus acciones en ámbitos internacionales. Si es que él cree que puede hacerlo, pues está en todo su derecho. Él presentará las pruebas de que no se ha respetado su debido proceso, de decirlo así, y el Estado también tendrá, a través de la Procuraduría General del Estado, la obligación de demostrar que se ha respetado el debido proceso en este juicio político que enfrentó y que finalmente terminó con su destitución a la presidencia del Consejo. Esta instancia internacional ya son solo patadas de ahogado nada más. O sea, imposible que él pruebe algo diferente. 81% de discapacidad decía que tenía. Hace 10 años le dijeron que el carnet era por lo menos sospechoso. Que venga para volverle a hacer exámenes y nunca tuvo tiempo. O sea, esto yo creo que más allá de pretender decir de que ha sido sancionado de forma ilegal, no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza ese reclamo. ¿O sí? Sí tendría sentido en el caso de que no se haya llevado adecuadamente el proceso para realizar su destitución. No nos olvidemos que nuestros asambleístas desconocen la ley. No todos, pero muchos no tienen idea de dónde están parados. Entonces, eso hace que... Anita, ¿pero fue ilegal el proceso desde tu criterio? ¿Fue ilegal el proceso? Desconozco. Yo supongo que según el consejero Cruz no habrán respetado alguna parte del proceso. Entiendo que algo reclamaba de que se habían cambiado los integrantes de la comisión de fiscalización, pero una cosa es lo que él considera y otra cosa es lo que finalmente la justicia internacional determine. Puede ser como que le den la razón y puede ser también como que le digan, no, sí se respetó todo el debido proceso y no le obliguen al Estado a resarcir el daño aparente causado al ex consejero Cruz. Yo desconozco los pormenores de cómo se habría llevado el debido proceso del ex consejero Cruz. Él mencionó muchas veces que iba a acudir a instancias internacionales. Como le digo, está en su derecho, pero otra cosa es que finalmente gane en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es imposible. O sea, ¿en qué se basa el señor? En un torpe pedido del presidente de la Asamblea, César Litardo, que le pregunta a la Procuraduría si se puede cambiar o no se puede cambiar los integrantes de la Comisión de Fiscalización. La Procuraduría le dice que no durante un periodo.
Pero los hechos son evidentes, pues no pueden estar fiscalizando gente que está inmersa en una serie de problemas y que más bien tiene que ser fiscalizada. Esa es una de las acciones. El pronunciamiento de Procuraduría, además, no es vinculante, solo es informativo. Entonces, de esa manera no se ha violado nada, o sea, por lo menos desde mi criterio. Y sí, la Asamblea, para mí, le sigue debiendo mucho. O sea, ¿cómo puede ser posible que todos en el país sepamos que Atamaín, para sostenerse en el puesto, le entregó un partido político de nivel nacional al señor Mendoza, que él mismo lo haya dicho, y que ahora simplemente no pase nada? Que Atamaín siga haciendo y deshaciendo, que siga violando la ley en el Consejo Nacional Electoral. Con una presidenta como aquella, lo que se garantiza definitivamente es el fraude. ¿Crees tú que es así o no? No podría decirles que se garantiza o no el fraude. Lo que sí le puedo decir es que hay muchos asambleístas que están buscando su reelección y que ellos fueron una pieza fundamental para generar impunidad dentro de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, aquí en la provincia de Tungurahua tenemos algunos asambleístas que están buscando su reelección. Recordemos que en el tema del juicio político de Diana Tamarín fue el Partido Social Cristiano también que le permitió que se mantenga en la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Sí recordamos eso, ¿verdad, Fernando? Sí, claro, claro. Y ellos son orgánicos y ellos decidieron que la doctora Diana Tamaín, ante los ojos del Partido Social Cristiano, es una persona incólume, extremadamente capaz, extremadamente honesta, y ellos también, aparte de Daniel Mendoza, fueron quienes mantuvieron a Diana Atamaín al frente de la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Y muchos de ellos son quienes ahora desean buscar la reelección a ocupar un curul. Entonces, sepamos que tendremos la próxima asamblea por nuestros votos y que tenemos que conocer de qué forma han votado, qué han fiscalizado. Con el tema de los hospitales, son 137 asambleístas, cobran miles de dólares mensuales. Si es que usted, Fernando, me da el nombre de uno, que haya puesto una denuncia con nombre y apellido en la Fiscalía General del Estado sobre el tema del reparto de espacios políticos, me doy por servida con un solo nombre. No hay, no hay. Es que todos están involucrados en ese tema. Y ese es uno de los problemas. Y buscan la reelección. Después de no haber cumplido su trabajo, buscan la reelección a través de confundir a la ciudadanía. No voy a dar nombres. Vi el video de un asambleísta candidato a la Asamblea Nacional por esta provincia, mencionando que el Código de Salud aprobaba el aborto. Mentira. Se aprovechan y le quieren ver la cara a la gente porque saben que muchas veces las personas, como están ocupadas en el diario vivir, no van a leer el Código Orgánico de Salud, que es un libro sumamente extenso. Y, por ejemplo, no es que se aprueba el aborto, porque además del aborto por la Constitución no puede aprobarse en ningún texto de ley, porque se garantiza la vida desde su concepción. Lo que se aprobaba es que el aborto sea considerado una emergencia obstétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que si una mujer llega a una casa de salud con un aborto en curso, es decir, ya no hay nada que hacer, ya está un aborto en curso, no una amenaza de aborto, ya un aborto en curso, donde ya se ha terminado la vida que se estaba formando en el vientre, sean por las razones que sean, que a esa persona se le atienda primero y una vez atendida, es decir, precautelando la vida de la mujer que ha llegado a atenderse, ahí se pueden realizar las investigaciones de si ha sido un aborto espontáneo, si ha sido un aborto provocado, pero primero cuidando la salud de la mujer.
Pero es que eso está ahí y en la ley. después realizando las preguntas. Eso está ahí en No la ley, está- Anita. Eso consta en la encontraba ley. en la ley, Fernando, no se encontraba en la ley. Porque también en la ley lo que mencionaba es que el médico en una objeción de conciencia podía o no hacerlo. En esta ocasión obligaba al médico a atender esta emergencia obstétrica. Pero nunca se dijo que el aborto iba a ser permitido. Es decir, un día una mujer en estado de gestación decidía dar por terminado su embarazo y podía acudir a un centro de salud del Ministerio de Salud Pública y decir, por favor, realíceme un aborto, y se le iba a realizar un aborto. Eso es mentira, eso no iba a pasar. Eso no iba a pasar. Pero claro, se aprovechan de que muchas veces la gente no conoce a profundidad la norma, la ley, y les engañan que sí, que se va a aprobar el aborto, y que no, es que somos providas. Y lo cierto, y lo que yo veo, es una burla, porque les están viendo la cara, porque no era eso lo que se estaba aprobando. Y si así son, mintiendo en un proyecto de ley, no sé en qué más pueda faltar a la verdad. Me quedo pensando en muchos temas, porque esa fue una pésima ley, mi criterio personal. Por ejemplo, Ninguna ley es perfecta. el tema del vientre de alquiler. O sea, no podemos estar a Sí, favor de lo aquello. bueno es que no se aprobaba el vientre de alquiler, y me parece bien. ¿Cómo que no aprobaba la ley? Porque no se La aprobaba. ley la aprobaba. Hay una, no, ya ve cómo le han mentido. No, yo he Hay revisado y una he cosa leído, que yo se sí he llama leído. vientre de alquiler y hay otra cosa que se llama vientre subrogativo. Pero es lo mismo. Hay una Termina diferencia. siendo En porque el uno nadie va a se hacerlo paga, gratuito. no. Verá, hay casos en el que la madre, o sea, la persona desea ser madre y no puede realizarlo porque biológicamente su matriz no cuenta con las condiciones para poder guardar ahí una vida. ¿Qué es lo que sucede? Puede existir la opción de que exista un vientre subrogativo, y hay historias preciosas en el que la madre, es decir, la abuelita en este caso, le dice, yo te doy mi matriz para que se forme la vida de mi nieto y pueda ser madre a través de mí, ya que biológicamente tú no puedes hacerlo. Y así se pueda cristalizar el deseo, el sueño, el anhelo de esa persona para poder ser madre. Y lo que no se permitía, lo que se configuraba como ilegal, es que se cobre un solo centavo por eso. ¿Y quién iba a hacerlo No gratis? se puede cobrar. ¿Y quién iba a Iba hacerlo a ser gratis? ilegal. Eso se hacía en esta ley, ilegal, para que no se comercialice con el vientre. ¿Quién iba a hacerlo gratis? Quien quiera, pero no podía nadie. cobrarlo. Lo que sí le digo es Eso que pasa esta en el la mundo. ley manda, permite o prohíbe. Manda, permite o prohíbe. No iba a obligar a que todo el mundo tenga un vientre subrogativo para que si existe una persona que ame le pueda dar la posibilidad de que se forme en sus entrañas del hijo que no puede concebir en las propias. Si no permitía, habría la posibilidad. Es como cuando se abre la posibilidad en la ley al divorcio. Si una persona quiere divorciarse, puede divorciarse, pero no le obliga al resto de personas que están disfrutando de su matrimonio a que se divorcien. Lo que se abría la posibilidad es que si es que una persona desea en sus entrañas permitirse forme la vida de un bebé que en la matriz de la madre biológica no podía llevarse a cabo, existe esa posibilidad, con la condición de que no puede recibir un solo centavo. Eso sí, que se garantice que tenga toda la atención médica necesaria, tanto la persona que guarda en su vientre a la criatura como la criatura. Entonces, se prohíba que se cobre, porque no es un vientre de alquiler, sino subrogativo. En el mundo entero eso, son palabras... pero que se atienda en el tema de salud. Entonces, si en todo el mundo se prohíba que se pague, pero se paga, es problema de otros países. Es problema de una ley permisiva.
No, Fernando, porque si se prohíbe, no pueden pagarle. Porque la ley manda, permite o prohíbe. Permitía la subrogación como una figura ya escrita. Se permitía la subrogación, ¿ya? Y a la vez se prohibía que se pague. Respeto mucho tu Entonces, criterio, Anita. cuando existe una prohibición, existen sanciones de parte de la ley. Y cuando existe una permisión de parte de la ley, significa que usted puede acceder a ese derecho como no puede acceder a ese derecho. La ley no le obliga a realizar eso, no le obliga a ser madre a través de un vientre subrogativo, sino únicamente en casos excepcionales. Se abría esa posibilidad. Pero claro, y a mí me consta, utilizaban de manera política para desinformar a la gente, para descontextualizar, para alarmar a la gente y que por supuesto se les quite de las manos la oportunidad a mujeres que han soñado, han anhelado en poder ser madres y no madres biológicas y no han podido desarrollarlo por algún tema biológico correspondiente a su matriz. Se les quitó, se les negó esa oportunidad por el simple oportunismo de confundir a la ciudadanía de que lo que se iba a hacer era, así como se alquilan carros, alquilar vientres, y eso era lo que se estaba prohibiendo. Respeto mucho tu criterio, Anita, pero no lo comparto. Con varios temas que sí me gustaría analizar. ¿Qué podemos esperar de las próximas elecciones? Y hago esta pregunta porque tengo entendido que está inscrito Abdalá Bucaram, al que no le han aceptado la candidatura, pero le dieron 48 horas para que subsane los problemas. El señor Daniel Salcedo, Pablo Romero y alguien más, el señor Virgilio Hernández y otros. O sea, ahora, pues simplemente hay que ser candidato para gozar de inmunidad, y es más, ellos deberían detenerse las causas para que puedan ejercer su derecho a campaña. ¿Estoy en lo correcto? ¿No estoy en lo correcto? ¿Qué pasa con estos temas? Tú que conoces un poco más de las leyes, ¿qué sucede con este tema? Una vez inscrita la candidatura, los candidatos gozan de inmunidad. O sea, hasta el 7 de febrero tienen inmunidad ante la justicia. Es decir, se Eso detienen no sus quiere decir que procesos. le van a decir, salga a su casa y usted aquí no ha pasado nada. No van a poder cambiar las medidas cautelares quienes tengan, ya sea prisión domiciliaria o grillete electrónico, presentación periódica. Van a tener que continuar con esa medida cautelar, pero el proceso no va a poder avanzar, eso sí. O sea, se detiene en el momento en el que se encuentra, hasta el 7 de febrero. Si es que llegan a ganar, ya sea el abogado Bucaram, ya sea este muchachito Daniel Salcedo, ya sea, por ejemplo, Karina Arteaga, que actualmente es asambleísta, pero que se encuentra con formulación de cargos y prisión domiciliaria y grillete electrónico, y que está candidata por el movimiento Juntos y Podemos. Uh-huh. Ya. Si es que llegan a ganar, ya no solo es la inmunidad de candidato, sino es la inmunidad parlamentaria. Pero no nos confundamos. La inmunidad parlamentaria es únicamente para el ejercicio de sus funciones, que es legislar y fiscalizar. Fuera de eso, si han cometido algo que se encuentra al margen de la ley, entonces sí pueden ser procesados, sin necesidad de que se levante la inmunidad parlamentaria. Inclusive, si es que llegasen a tener alguna querella por algún acto que se desprenda de sus funciones como legisladores, si es que se llegara a presentar una querella, de todas formas el proceso comenzaría y se desarrollaría y llegaría al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se preguntaría al Pleno si es que se le levanta o no se le levanta la inmunidad parlamentaria. Y yo le pongo un ejemplo. El asambleísta Washington Paredes, asambleísta por la provincia de Galápagos, fue querellado por otra asambleísta de la provincia de Galápagos, la asambleísta Brenda Flor, por unas fotos que él había publicado en redes sociales. Entonces la querella avanzó hasta que
se envió el pedido de parte del Consejo de la Judicatura a la Asamblea Nacional para que se le levante la inmunidad parlamentaria al asambleísta Washington Paredes, para que pueda ser enjuiciado por la querella que le puso otra asambleísta. Y el Pleno de la Asamblea, todos votamos en contra de que se le levante la inmunidad parlamentaria, porque era un tema de persecución política y ella quería querellarlo porque él estaba fiscalizando al esposo del asambleísta, que a la vez era el alcalde de Santa Cruz, si no me equivoco. Entonces no podían perseguirle por él estar fiscalizando, porque se supone que para eso es la inmunidad parlamentaria, para que con toda la tranquilidad puedan investigar sin tener temor de las represalias de las personas que están siendo investigadas. Pero en cambio hay otros casos en los que se ha determinado, por ejemplo en el caso de la asambleísta Norma Vallejo, ella en el ejercicio de sus funciones pedía, ordenaba y exigía dinero indebido a sus ex colaboradores. Eso se demostró en la justicia y la justicia solicitó que se le levante la inmunidad parlamentaria, pese a que ya no era asambleísta y que pues no había necesidad de preguntarle ya a la asamblea. De todas formas se envió la solicitud a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional votó ni aprobando ni negando, sino diciendo que ya no era competencia de la Asamblea Nacional, por cuanto ya no estaba con la investidura, con la inmunidad parlamentaria la asambleísta Vallejo. Entonces, tampoco es que la inmunidad parlamentaria sea un blindaje al 100%, porque si es que le llegan a llamar a juicio, llegará el pedido a la Asamblea Nacional y si es que encuentran elementos suficientes para determinar que tienen que ser llevados a juicio, la Asamblea Nacional va a aprobar que se levante la inmunidad parlamentaria, como es el caso de la actual asambleísta Karina Arteaga. Exacto, ella sí tiene en este momento inmunidad parlamentaria. Ella está haciendo, si no me equivoco, ya pasó al llamamiento a juicio. Para el llamamiento a juicio se envió la solicitud a la Asamblea Nacional para levantarle la inmunidad parlamentaria. Habían dos caminos. Si no se levantaba la inmunidad parlamentaria, Karina Arteaga no podía ser llamada a juicio. Si sí podía ser en el uno, si es que no habían los votos, no le llevaban a juicio, pero como sí hubo los votos, en este momento está siendo llamada a juicio por el presunto delito de concusión, siendo asambleísta. Ahora cambiaron eso también, ahora se necesitan más votos para destituir a un asambleísta, alrededor de 90, ¿no? 91 votos, que es la mayoría calificada. Es el mismo número de votos que se necesita para destituir a un ministro de Estado. ¿No era al revés, más bien, bajar el número de votos para destituir a un ministro antes que subir el número de votos para destituir a un asambleísta? A ver, lo que pasa es que, digamos, Fernando, tú eres asambleísta y estás fiscalizándoles a tus compañeros asambleístas. Se ponen nerviosos y dicen, digamos que Fernando a mí me dijo que sería bueno que se contrate un carpintero para aquí, para la Asamblea Nacional, porque están mal acomodados los curules. Pongamos que eso ha sido gestión de nombramiento de cargo público, reunamos 30 votos y saquemos de Fernando y con eso nos libramos de que Fernando nos fiscalice y podemos seguir repartiéndonos los hospitales muy tranquilos. También se prestaba para eso. Ya. Es importante ese análisis porque nosotros lo habíamos visto desde el otro costado, desde el lado de que se va a hacer más difícil sacar a un asambleísta que comete un delito. Mira, hay, por ejemplo, el propio presidente. También alguien que estorbe, porque mira, Fernando, si yo les estorbaba, a mí me sacaron. Pasó el tiempo, se determinó que lo que dijeron no era cierto, porque incluso hasta hace unas 3 semanas ya salió el informe de Contraloría que yo mismo pedí, donde señala que lo mío era una falta administrativa, imagínate. En el peor de los casos, ¿no? En el peor de los casos. En el peor de los casos, era un llamado de atención verbal. Segundo, un llamado de atención escrito y tercero, una multa. Eso era lo más grave. Eso era lo más grave. Pero bueno, gracias a Dios ya salió el informe de Contraloría que señala que era un tema administrativo, que debía haber sido administrativo. Y tú vas a demandar, estás demandando al Estado, ¿no? Con todo derecho. Sí, gracias a Dios estamos ganando. Y por supuesto, o sea, ese, digamos, $2 millones no es que va a tener que pagar el pueblo en sí, porque el Estado tiene el derecho de repetición. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a decir, a ver, Partido Social Cristiano, páguele a la señora
A ver, los asambleístas morenistas, páguenle a la señora, señores correístas, señores Latin Kings, páguenle a la señora y no se perjudique el Estado. Vale la aclaración y es importante. Me quedo pensando en lo que ha pasado en el Consejo Nacional Electoral, saltándose las propias normas, que muchos dicen que no es lógica, pero bueno, estas son las normas que impuso el correísmo. Año 2013, Correa decía, Bucarán tiene que venir si quiere inscribirse. La inscripción es expresa, personalísima e indelegable. Año 2020, Correa no vino para aceptar de forma expresa, personalísima y de manera indelegable su candidatura. Si no se inscribió, ¿cómo lo reemplazan? O sea, yo no sé cómo puede reemplazarse a un jugador en un partido de fútbol cuando el jugador no está en la cancha. ¿Cómo lo reemplazo? Ese es el análisis que muchos expertos constitucionalistas han realizado, pero en muchas cosas no se llevan adelante de manera jurídica, sino política. Y pese a que existe incluso una alianza electoral entre, creo, Partido Social Cristiano, se configuró una mayoría de la presidenta Tamaín, se configuró esa mayoría con la vocal Estela Acero del correísmo y con el vocal Cabrera del Partido Social Cristiano para darle luz verde a que se lleve adelante esta candidatura que adolece de aparentes irregularidades. Entonces, ¿cómo entiende usted, Fernando, que se haga una alianza electoral, pero dentro del Consejo Nacional Electoral, el representante de esa alianza electoral de pie a aparentes irregularidades? Y son muy claras. ¿Qué va a pasar si llegan al poder? Y son muy claras las irregularidades. Mira, un candidato para presidente que no presenta su cédula sino la de otra persona, que no presenta su papeleta de votación sino la de su papá. Ayer decía el señor David Norero, candidato a la vicepresidencia en la posta, que el señor no votó en México, que no votó. No votó. Que debía pagar. No acudió a ejercer su derecho al voto, así es. Y que debía pagar la multa de $38 e inscribirse. Pero el señor no hace eso. El señor presenta una papeleta de votación que debe ser falsa, pues porque si no votó no puede tener papeleta de votación. Así es. ¿Y va a seguir siendo candidato? En el caso de él, Atamaín dice es que es democracia, que el pueblo decida. Y me pregunto, ¿y en el caso de Alvarito, por qué no dice lo mismo? A ver, yo estoy de acuerdo en que la democracia es que tiene que representarnos bien o mal que no haya sido electo popularmente. Pero también estoy de acuerdo en que el mismo correísmo generó reglamentos, normativas, donde se establecen los requisitos para que una persona pueda o no ser candidato a un cargo de elección popular. Y nos guste o no nos guste, son temas que tienen que ser cumplidos. Y claro, cuando no se trataba de ellos, se hacían que se cumpla con toda la rigurosidad, como el caso en el que dijeron que la inscripción tenía que ser personalísima e indelegable y de manera presencial. Eso lo hicieron con direccionamiento. Pero claro, cuando ya se trataba de ellos, de la misma forma que hacen otros actores políticos, empiezan a utilizar la ingenuidad, el desconocimiento de sus seguidores para decirles es una persecución política, nos están direccionando hacia nosotros, cuando es todo lo contrario, es una norma que ha estado vigente desde antes de que se presente la candidatura de la Alianza UNES. ¿Ya? Entonces, la gente no sabe que eso lo hicieron con dedicatoria a otra persona. A la que ahora le repiten. Están literalmente probando una cucharada de su propia medicina y que dicen, no, es que esto es persecución política. Mira, antier en horas política fue haber generado una norma con dedicatoria. Eso sí es persecución política. Y que ahora el boomerang le regrese también es otra cosa. Y espero que sea una lección de vida para estas personas y que dejen de tener como política de Estado la venganza porque la gente no come, no se alimenta, no se viste, no se educa, no tiene salud por la venganza de un grupo de bandos de mafiosos. No, esa no puede ser la principal política de Estado. Me quedo pensando en el tema porque antier en horas de la noche, otra vez
el Consejo Nacional Electoral en sesión de aprobación de candidatos rechaza a Bucarán. No defiendo a Bucarán, simplemente lo pongo como ejemplo. ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué lo rechazan? Porque dicen, Debe haber incumplido. porque él no fue de forma expresa, no fue de manera personalísima, y como es indelegable no podía ir otra persona a nombre de él. Por eso se rechaza su candidatura y le dan 48 horas para que subsanen el tema. A ver, Me pero pregunto, es si en el el... mismo caso que Exacto, con el economista Correa. exacto. Él no vino, y no porque nadie le prohibía, él no viene al país porque no desea. Bueno, él no viene al país porque no desea. Cuando él se encontraba en la sabatina, sabía decir, si es tan machito que venga acá al país y que dé la cara, pues eso decía, no sé si usted se acuerda. Sí, La sí. siguiente escena es que él dice, no, yo no voy a ir. También decía que el derecho internacional, que la CIDH era el basurero de la derecha. Ahora todo quieren hacer en la CIDH. Bueno, esas lecciones, que bueno, que sean importantes para que comprendan que el poder es efímero, que la vida da vueltas y que no se puede perder el norte, y que si al menos no pueden hacer el bien, no hagan el mal con el poder como herramienta, porque tarde o temprano eso puede retornar, y eso ya les sucedió. Ya le sucedió. Así que lo que pasa es que el Consejo Nacional Electoral, si no me equivoco, también el Tribunal Contencioso Electoral dice, ya no se necesita, en el caso de usted, economista, corre que sea personalísimo. Entonces vamos a dejar que inscriba su candidatura para que una vez inscrita pueda ser reemplazada. La pregunta, Anita, es Porque cómo si pueden no se tener... inscribía, porque se actúa con discrecionalidad. Exacto, esa es la Y pregunta. eso es lamentable porque como imagen de país, cuando más necesitamos inversión extranjera, generar confianza con nuestra patria, Ecuador, es cuando más necesitamos demostrar que tenemos seriedad al momento de manejar la normativa, porque esa es la seguridad jurídica. Quien venga al país sabe que las reglas son claras y que no se van a utilizar a discreción porque me cae o no me cae, porque me da miedo, porque no me da miedo, ¿ya? Sino que la ley es la ley para todos, ¿no es cierto? Entonces, esa seguridad jurídica hace que cualquier persona diga, bueno, Ecuador es un país serio, Ecuador es un país transparente, entonces voy a poner todo mi capital, toda mi inversión ahí para generar riqueza, para generar trabajo. No, eso no pasa, porque ven que aquí las normas son utilizadas de manera discrecional, para unos sí, para otros no, y evidentemente eso hace que el Ecuador no sea un país apetecido al no contar con la garantía de que se va a cumplir la ley para todos. Ese es Y uno eso de los no temas. debería darse, eso no debería darse, pero la Asamblea Nacional ya dijo que está muy bien cómo trabaja la presidenta Tamaín y que tiene que continuar como presidente del Consejo Nacional Electoral, no la Asamblea Nacional. Voy a ser específica. El correísmo, el Partido Social Cristiano y Daniel Mendoza. Ahora, la pregunta, lo de fondo, ¿cómo seguimos viendo lo que pasa y no decimos nada? O sea, lo del correísmo es clamoroso, pero no es el único. El señor Yacu Pérez se inscribe con una candidata que no participó en primarias. Y la señorita Virna Cedeño, o sea, él participó. El documento que le entrega el Consejo Nacional Electoral dice que se hicieron las primarias con la señorita Marangoni. O sea, ¿cómo puede ser posible que aprueben algo que no corresponde? Y que nadie diga nada. O sea, los pronunciamientos existen. Otra cosa es que las autoridades competentes y que toman la decisión, en este caso el Pleno del Consejo Nacional Electoral, pues respete lo que se está diciendo. Y es que hay un tema, ¿no?, súper importante. Una vez que se hace el llamado a elecciones, del Consejo Nacional Electoral es intocable. Se convierte en el primer poder del Estado. Y es intocable. No sé si recuerda, Fernando, alguna vez que destituyeron a los vocales de la función del poder electoral, cuando no era Consejo Nacional Electoral. ¿Ya? Todos esos diputados que hicieron eso fueron destituidos. Lo recuerdo. ¿Y por qué fueron destituidos? Porque ya había llamado a elecciones y que por lo tanto
esos vocales no habían podido ser llevados a un proceso de fiscalización por el Congreso. Es decir, estamos condenados a sostener a Tamaín o aguantar a Tamaín estas próximas Hasta que pase elecciones, la temporada de elecciones, por supuesto. pese a Por que eso su es que presencia el es juicio ilegal, político se dio antes. pese a que la presencia de ella es ilegal. Sin juicio político ella debería ser destituida porque nunca debió haber sido nombrada. La ley dice no reelección y ella ya fue vicepresidenta del consejo que presidía Gustavo Vega. Claro. Igual que el señor Cabrera fue parte de ese Consejo Nacional Electoral, por lo tanto no podían ser ni siquiera candidatos, peor consejeros en este instante. Por supuesto. Yo lo que le digo, Fernando, es que vemos que no se respetan las normas y no nos gusta. Y sabemos que las normas, ninguna es perfecta, ninguna, absolutamente ninguna. Todas tienen, como todos tenemos distintos puntos de vista, todas tienen distintas aristas y enhorabuena, ninguna norma es escrita en piedra. Entonces, la ley dice que una vez llamadas a elecciones, el Consejo Nacional Electoral es prácticamente intocable. ¿Para qué se da esto? Bien o mal es para que si es que existe una persona en el ejercicio del poder que no realizó bien su trabajo y quiere reelegirse y quiere obligarle, este es un hipotético, no, este es un ejemplo, y quiere obligarle al Consejo Nacional Electoral de que realice un fraude para que se mantenga en el poder y ellos se niegan a hacerlo durante la época de elecciones, que es donde se dirime el futuro de lo que va a suceder. Esta persona que está en el ejercicio del poder no pueda dar la orden y decir, a ver, a estos me los sacan y pongo unos que sí me gusten y que me hagan fraude y que me hagan ganar. ¿Ya? Esa es la idea de que, en parte, esa también es la idea de que una vez llamadas a elecciones no puedan ser sacados los miembros del Consejo Nacional Electoral. Pero sí se lo podía haber hecho antes. Y de hecho, la bancada de Creo, con Fernando Flores y Yanín Cruz, presentaron una solicitud de juicio político a la Asamblea Nacional por el caso Tuárez. ¿Recuerdan lo que pasó con el cura Tuárez? Sí. Se estaban vendiendo cargos dentro del Consejo Nacional Electoral, se tendió una red intrincada. Recuerdo bien a Luis Loyo, que aceptó inclusive culpa, ¿no? Luis Loyo aceptó culpa, se declaró culpable y le dieron 1 año de prisión. Debe estar por recuperar o debe haber recuperado ya la libertad. El señor Loyo aceptó la culpa de su acto doloso. ¿Quién puso a Loyo? Diana Atamaín. ¿Por sugerencia de quién? Nada más y nada menos, como tenía que venir, emanada de la vocal correísta Acero. Claro. Ya sabemos cómo es el modus operandi el correísmo, entonces tenían que poner a alguien que delinca dentro del Consejo Nacional Electoral para poder cumplir con los lineamientos de delinquir, emanados del correísmo. Entonces, sin embargo, con todos los documentos, evidencias, pericias y todo lo que salta a la vista, ya cuando llegó a la Comisión de Fiscalización, que es la que tiene que realizar el informe de procedibilidad al Pleno de la Asamblea Nacional, con el último voto, que era la alterna de Daniel Mendoza y Colamarco, se archivó el juicio político a Diana Atamaín. Al siguiente día, a las 24 horas, el Consejo Nacional Electoral estaba aprobando el Movimiento Nacional Amigo de Daniel Mendoza. Ella dice que son coincidencias, Diana Atamaín dice que son chiquilladas, coincidencias, en el que ella le aprueba un movimiento nacional a cambio de que la alterna le haya archivado el juicio político. Pero el asunto es que la Asamblea Nacional es responsable, no toda la Asamblea Nacional, el Partido Social Cristiano, obviamente el correísmo, de que se encuentre en el Consejo Nacional Electoral la doctora Diana Atamaín. Nos quedamos pensando en todos estos temas y en la preocupación, o sea, en estos días hemos estado volviendo a revisar varios temas, escuchando a Eduardo Mangas, hemos estado escuchando al señor Alvarado, Fernando Alvarado, hablar justamente sobre aquello, ¿no? Apágueme las máquinas, Lazo ganó 60-40, vire el resultado porque si no nos jodimos. O sea,
con tanta evidencia uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Si ese Consejo Electoral pudo cambiar los resultados, ¿en qué hace la diferencia que para mí es más peligroso aún que el anterior? O sea, ¿qué posibilidades tenemos de que se respete la votación del pueblo, mi querida Anita? Es que además yo le veo muy difícil que la oposición, si es que no tiene una adecuada estrategia, realmente gana, Fernando, en esta ocasión. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que Creo fue cogobierno del licenciado Lenín Moreno. ¿Ya? Y no ha sido el mejor gobierno esperado. Entonces, que se presente como oposición es imposible porque no fue oposición. No ha sido oposición. Las leyes enviadas por parte del Ejecutivo del licenciado Lenín Moreno fueron aprobadas con los votos de Creo. Entonces ya sale de la oposición. Ya Creo no es la oposición, Creo con el morenismo, ¿no es cierto? Y no es algo que a mí me parezca de manera subjetiva, sino que de manera objetiva los votos con los que se aprobaron, los impuestos, la supuesta ley humanitaria, temas bancarios, que obviamente, y como tiene que ser el partido liderado por una persona de conocimiento de la banca, que beneficia a la banca, fueron aprobados por Creo. Yo no digo que eso esté bien o mal, solo digo que eso ya le quita de ser supuesta oposición. Ahorita probablemente para no seguir hundiéndose con la popularidad decadente del gobierno, tal vez tengan que hacer como que tratar de engañar a la gente que se olvida que han sido cogobierno y que hicieron literal un pacto legislativo, porque o sea, el extremo llega a que el bloque de Creo, por ejemplo, votó a favor de que María José Carrión presida la Comisión de los Trabajadores. O sea, a ese punto. Terrible. Afortunadamente hay mucha gente que no conoce cómo se votan al interior de las comisiones y eso, entonces Creo eso puede utilizar para engañarles y decirles seguimos siendo oposición y no estamos de acuerdo ahorita, hasta tratar de disimular que han sido parte de las decisiones del gobierno del licenciado Lenín Moreno. Entonces obviamente sí van a tratar de aprovecharse que la gente desconoce. Eso le pone en una situación complicada, porque sí habemos personas que conocemos lo que han hecho y lo que han aprobado. Claro. Entonces están... Por ejemplo, yo creo que se va a delatar cómo está funcionando la Asamblea con el juicio político a la señora ministra de Gobierno. Pero es que el juicio político a María Paula es solo por los hechos de octubre. Y por los hechos de octubre... No. También, mi querido Fernando, es por el tema del reparto. Le dicen reparto de hospitales, pero claro, realmente son cuotas de poder, de espacios políticos de la Agencia Nacional de Tránsito. Cuando se dice el reparto del Hospital de Pedernales, no es que se repartió el Hospital de Pedernales, no, sino que se repartieron las obras públicas del país. Anita, el juicio lo pidió la propia María Paula y lo pidió por lo de octubre. Ese es el tema. O sea, nos van a tomar el pelo una vez más porque la van a juzgar por lo de octubre. Y para mi gusto personal, por lo de octubre hay que condecorarle. No es solo por lo de octubre. Y no se puede condecorar por lo de octubre porque tampoco está bien que le vuelen el ojo a una chica, por ejemplo. O sea, yo creo que eso no puede condecorar. A ver. Yo soy muy respetuoso de los temas, pero... yo creo que lo que pasó es que nuestra fuerza pública tuvo que intervenir y para mi gusto intervino demasiado pasiva. O sea, el problema fue que las marchas escalaron demasiado. O sea, no eran los indígenas como fueron hace 20 años, hace 10 años. Eran los indígenas junto al correísmo, junto a Latin Kings y otros, atacando a la población civil, a la propia policía, a los militares. A nosotros nos quitaron el agua, sí. Así es. Sí, en efecto. Pero de todas formas, Fernandito, así un grupo se encuentra beligerante. Si una chica sale, que no es ni Latin King, ni el correísmo, ni los que incendiaron la Contraloría, y le vuelan un ojo,
no es lo adecuado. ¿O a Obvio, usted le parece obvio. adecuado que nosotros aquí en Ambato estamos sin agua, sin servicios básicos y que le veamos en cadena nacional a la señora ministro diciendo que aquí ya todo estaba bajo control? Obvio que no. Entonces, claro, las autoridades nacionales reciben ellas, sí, saben que estoy tan eficiente, tan sabia, tan inteligente, y en Ambato está todo bien y acá no teníamos ni cómo botar el agua del baño. Así es. Entonces, ¿qué ayuda íbamos a recibir si la ministra de Gobierno estaba mintiendo para hacerse la súper eficiente? Así es. Nos quedamos pensando en muchos temas, pero hay que reconocer que si la policía o los militares disparaban, que era lo que pretendía el correísmo, pues Eso el buscaban, gobierno se claro. caía y aquí se armaba una guerra civil terrible. Hubiese sido muy complicado. O sea, continuo, me parece que actuaron suficientemente continuos los militares y los policías, Porque no porque querían otro 30S. exactamente. Estoy de acuerdo contigo en eso. Pero el tema ha pasado un año y no hay ninguna sanción contra Vargas y compañía. Y más bien Vargas, Isa y compañía ahora demandan al Estado por delitos de lesa humanidad cuando los responsables de todo son ellos. Veamos qué determina la justicia internacional. Y eso es un proceso bien largo. O sea, tarda, pero llega a determinar. ¿Necesitamos No la justicia políticamente, internacional? sino en derecho. Anita, Es que el delito de lesa humanidad aquí no han de juzgar realmente. porque tengo entendido que primero tiene que agotarse las instancias en el país para después salir. ¿O no? No necesariamente. ¿Ya? O sea, depende el caso, ¿verdad? Depende el caso. Me quedo... Por ejemplo, por el tema del 30S. Fernando Villavicencio fue a la Corte Internacional de La Haya con Clever Jiménez y ahí puso la denuncia al economista Correa por delitos de lesa humanidad, porque no puede ordenar nadie que se dispare en hospitales. Pero ellos agotaron lo El nacional. economista Correa. Ellos agotaron lo nacional. Y Ellos ahí- quisieron presentar una denuncia y el juez no la Y no aceptó. les permitieron. Y no les Exacto. permitieron. Y, Ya, y una declararon... vez fueron. Veamos qué es lo que pasa también con el tema aquí nacional, y finalmente quien tendrá la última palabra será el derecho internacional, y eso va a tomar mucho tiempo. Las pruebas están ahí, por ejemplo, estoy más que seguro que incluidas las pruebas va a ser la chica que perdió su ojo. Una de las Eso, pruebas. ¿cómo va a poder defenderse el Estado frente a esto? No, yo sé que ese es un tema complejo, muy difícil, porque ¿Cómo puede lastimosamente, y tú entiendes y todos entendemos que en una guerra cualquier cosa puede pasar, y casi a un estado de guerra fue lo que nos llevaba el correísmo hace un año, y es gravísimo que no haya responsables, que no haya detenidos, y que haya más bien impunidad. De lado y lado. Sí, señor, o sea, estoy de acuerdo contigo, de lado y lado. Yo estoy hablando de impunidad en general, porque eso es lo que ha pasado. Que solo se vea desde un lado y se diga el Estado es culpable. Pero ¿y cuánta responsabilidad tuvieron ellos en todo lo que pasó, pues? Claro, de hecho incluso hasta retuvieron a señores policías en contra de su voluntad, y eso se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Y entiendo que el proceso está caminando, que les han llamado a rendir versiones de la Fiscalía, más versiones, porque usted entenderá, Fernando, que el derecho penal tiene que ser llevado con tal responsabilidad que cuando a una persona se le sentencie, tiene que haber sido con una ingente cantidad de pruebas incontrovertidas. Cuando me refiero a incontrovertidas es que no son subjetivas, sino que a toda luz y de manera indudable demuestran el cometimiento de un acto doloso. Uh-huh. Entonces entiendo, se está recopilando todo eso para de existir. Ante nuestros ojos existe el acto doloso, ¿no? O sea, pero obviamente toda persona es inocente hasta que se le compruebe lo contrario, y mientras tanto tendremos que hablar de supuestos. Entonces, de existir el supuesto secuestro, la investigación tiene que llevarse adelante de una manera súper prolija. ¿Y por qué tiene que llevarse de una manera súper prolija? Porque si es que existe algún error después de la justicia internacional, pueden tenerla que ganar. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado, no? En muchos casos. ¿Qué es lo que ha pasado en muchos casos? En el caso del Universo. Claro. Cuando persiguieron a los hermanos Pérez y Emilia Palacio.
el expresidente Correa, por ejemplo, los querelló y incluso le sentenciaron a los dueños del periódico, a los hermanos Pérez, por responsabilidad coadyuvante. Por ellos ser dueños del periódico, y si es que no existía el periódico, entonces no se publicaba ese artículo. O sea, ¿le parece? Bueno, el asunto es que al él haber sido el jefe de todos los poderes del Estado, porque eso es lo que él decía, incluyéndole la función judicial, entonces obviamente los jueces o actuaban como él quería o chao nomás, a través del famoso Consejo de la Judicatura de en ese entonces, presidido por el doctor Gustavo Yalc. Ya. Entonces, él gana esa absurda querella. Es más, la querella salió en tiempo flash, mucho más rápido que incluso la sentencia del caso Sobornos. Y él decía, lo que pasa es que mis abogados son súper buenos y han estado presionando, entonces por eso salió tan rápido. Y aquí en el país ganó. Pero cuando se fueron los hermanos Pérez y Emilio Palacio, la justicia internacional, ¿qué fue lo que pasó? La justicia internacional falló a favor de los hermanos Pérez y de Emilio Palacio, y en este momento el Estado tiene que pagarles, me parece que $40 millones. ¿Qué será la sentencia? Gracias al auspicio del expresidente Correa, el país tiene que pagarles $40 millones porque es que le ocurrió que para que les prestan el periódico, entonces también son culpables. Eso no tiene pies ni cabeza, eso es un absurdo. Y es que ese era el valor de la sentencia, además, porque ellos fueron sentenciados a pagar 40 por 40 millones. millones, sí. Sí. Y eso es lo que la justicia internacional le ordena al Estado que tiene que pagarles. Y por cierto, ese es, de ahí viene otro juicio también, ¿no? O sea, ya le dieron la razón. Ejemplo. Sí, le acaban de dar la razón. Cuando el Congreso le destituyó a los presidentes a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, les destituyó la Asamblea. Después de ellos en instancias internacionales ganaron, el Estado tuvo que pagarles, me parece que $2 millones a cada uno de ellos. 240 millones en total. 240 millones en total. O sea, uno termina... $240 millones. En ya, total. Solo por el tema político de que los diputados decidieron que tenían que irse, el país tuvo que pagar eso por estos ignorantes. Mira, porque claro, a veces la gente también dice, sí, está, que hay que cumplir un debido proceso, porque después el pueblo es el que tiene que pagar las irresponsabilidades de estos ignorantes, porque esos son ignorantes. y mira, Entonces, que se viene el juicio Chevron. La mano negra de Chevron. Ya le dieron la razón internacionalmente a Chevron. Ahora solo es cuestión de que Chevron decida, o más bien que un juez decida con cuánto hay que indemnizar a Chevron. Y verás que ahí fue un juicio de 9.600 millones de dólares. ¿Cuántos hospitales, cuántos medicamentos, cuánto acceso a Internet, medios tecnológicos para el acceso a la educación en estos momentos de pandemia se habría podido comprar? Con lo que el Estado tiene que pagar por la irresponsabilidad de haber terminado de manera unilateral el contrato con Chevron. Porque hacen las cosas y tienen esta frase bien, perdóname la expresión que es tan fuerte, Fernando, estúpida, de que esto es político, no jurídico. Siempre es jurídico, porque hay una instancia final que es internacional, que no es política, que es jurídica. Y que cuando hacen este tipo de cosas, después les llega la factura, como es en el caso de la Corte Nacional de Justicia, que les destituyó la Asamblea de manera ilegal. El Estado tuvo que pagar $millones. Bueno, ahora los jueces destituidos, y todos, pero millonarios. Claro. Son varios temas. Así, Anita, muchas gracias. sacándose las lágrimas con sus millones. Eso sí. Anita, muchas gracias. Un abrazo enorme. El tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre es un gusto conversar con Ana Mercedes Galarza. Gracias, mi querido Fernando. Le mando un abrazo y un abrazo también para todos quienes nos acompañaron en esta mañana. Es colosal, la que sí le dice la verdad.